La salud es prioridad para nuestro pueblo y nuestro compromiso con ella está claro. En estos primeros 2 meses en ejercicio, buscando descongestionar la maternidad Percy Bolden, se habilitó la sala de neonatología del Hospital de Montero. Dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el hospital japonés. Además, otro tomógrafo para el Hospital de Niños. Mediante las mesas de diálogo interinstitucionales, se consiguieron nuevos ítems en salud y certeza para la transferencia de un predio municipal donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico. Estamos camino a una mejor atención médica, a una mejor calidad de vida. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando, Santa Cruz. Sobre el mismo tema anterior, la senadora Andrea Barrientos denuncia que el movimiento del socialismo arma todo esto. Dale. Los autoprorrogados en febrero de este año nombraron vocales en las salas constitucionales. Uno de ellos es el vocal que admite este recurso. Esto tiene que ver con la manipulación de la justicia, con la baja institucionalidad, con la falta de justicia para el pueblo boliviano. No tiene que ver con un interés real de legitimar derechos. No es el objeto del amparo, no es el motivo por el que se está parando. Eso se separa por intereses de un grupo de autoprorrogados que quieren mantenerse en el poder a toda costa con la venia del gobierno central. Eso, nosotros lamentamos esta actitud, por supuesto estamos obligados a obedecer las determinaciones de la justicia, pero lamentamos muchísimo la actitud que se está tomando. Sin duda, el ministro Lima ha anunciado en múltiples ocasiones que él va a parar y va a paralizar el proceso a toda costa. Ante este escenario, nosotros estamos convencidos que el Ejecutivo ha promovido el amparo y que ellos son artífices también. Si no son ellos los que lo han hecho, son los que mantienen esos autoprorrogados, que ponen a esos vocales para parar el proceso de elección judicial. Bueno, bien dicho, yo pienso lo mismo, es más o menos lo que dijimos, pero el doctor José Luis Santisteban tiene lo suyo, dale. Nosotros sabemos bien que este proceso nació muerto desde el momento que se dictó una sentencia constitucional 060/2023 y se le puso a todos 2/3 y a todos se los habilitó, hasta los políticos, porque ahí dicen esas sentencias que no se puede violentar derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Eso lo hizo el actual Tribunal Constitucional autoprorrogado. Lo hizo el año 2023 y con eso allanó el camino para que sea un proceso abierto. ¿Qué quiere decir un proceso abierto? Quiere decir que cualquier político, cualquier vinculado con malos antecedentes puede ser, o sea, candidato y puede ser postulante. ¿Qué quiere decir aquello que dice que las únicas normas restrictivas para ocupar el cargo o ser postulante es cumplir la Constitución? Se violentó con esa sentencia la Constitución. Por eso es que ahora cualquiera dice, me violan mi derecho a la Constitución, demanda y lo paraliza el proceso. Cuando debió decirse... Es pues verdad lo que está diciendo José Luis, Pepe. Uno se topa con cada uno y dice, ¿cómo puede ser candidato al Consejo de la Judicatura? ¿Cómo puede ser candidato a la Corte Suprema de Justicia? Este tipo que no ha leído 2 libros de derecho en su vida. No, pero es su derecho constitucional porque todos somos iguales ante la ley, no sé cuánto. Y después llega y te dicen, pero no te sorprende ver los sesudos documentos que hacen de amparos constitucionales, etcétera, etcétera, 50, 60 hojas bien hechitas. No seas cojudo. Tienen un montón de gente ahí a los que no lo van a dejar nunca, que son los que redactan y ellos firman. En su gran mayoría, no todos, hay algunos que, claro, si uno lo compara a cualquiera de los que están ahora, con Rodríguez Belcé, con Pablo Dermisaki Peredo, con la doctora Salame misma, mierda es de aquí a la luna de nuevo, como ejemplo. Pero lamentablemente para todos nosotros, lamentablemente el sistema judicial boliviano está cayéndose cada vez más porque no le da la gana de hacer las cosas como se debe. No se trata de igualar para arriba, sino igualamos para abajo. Vamos abajo, lo más bajito que hay, eso que sea. Esas son las condiciones y cuando ustedes miran los requisitos y el cómo se van a calificar, puta madre, ahí nos damos cuenta que todo es un desastre. Sigamos escuchando. Cuando debió decirse que debe hacer un reglamento
con todas las restricciones que tienen las personas para ocupar un cargo, etcétera, etcétera, para precisamente limpiar el Poder Judicial. Entonces, todo ciudadano se halla con el derecho de sentirse agraviado porque no pasa el proceso de preselección y lo va a demandar. Pero se necesita ser muy ingenuo, no creer de que el Poder Judicial es el que está controlando las elecciones judiciales, los procesos de preselección, todo. Porque aún esté el Tribunal Supremo Electoral en un momento de convocar elecciones, cualquier recurso lo va a frenar. Quiere decir que este proceso de elecciones judiciales no tiene fin, es decir, ha nacido muerto. Muerto porque aún antes de realizar el proceso de elecciones de votación lo puede frenar. ¿Por qué? Porque los autoprorrogados, los ilegales, están controlando el proceso. Es decir, son operadores del controlador del proceso, que es el gobierno. Eso no tiene ningún sentido hacer elecciones judiciales. Va a ser un gastadero de plata. La gente, si se llega al final del proceso, que yo creo que no se va a llegar, si se llega al final del proceso, es decir, si entra la gente del gobierno, ¿no es cierto? Y si hay 2/3 en total de los miembros de la Asamblea para la gente del gobierno, recién van a haber elecciones judiciales. Y eso es poco probable, porque obviamente no va a haber 2/3 en total para habilitar postulantes. Y si se habilitan postulantes, también y se mete gente masista, la gente masista igual va a ser candidato, la gente del gobierno. Entonces es un proceso que no tiene fin. Ese señor Torrico lo que está dando a entender es que si no aceptan ese fallo, estarán reconociendo a los autoprorrogados. No tienen nada que ver lo uno y lo otro. ¿Por qué? Porque resulta que los autoprorrogados se han dictado una declaración constitucional. Ellos no han participado ni la Asamblea ni el gobierno. El gobierno ha hecho esa declaración constitucional, pero los autoprorrogados solamente son apoyados por el gobierno. Y ese señor Torrico es el gobierno. Esos jueces que están fallando en este momento en primera instancia, que hacen de primera sala constitucional, son puestos por los autoprorrogados. Entonces, fíjese usted, más bien debería ser al revés de lo que dice el señor Torrico, que si uno hace caso a esos jueces que no tienen nada que ver con los autoprorrogados, y que los autoprorrogados, porque vienen de la anterior gestión, muchos de ellos, y principalmente estos que han fallado, entonces se irá a ese proceso constitucional, a revisión a los autoprorrogados. Y ahí recién esos autoprorrogados actuarán políticamente. Pero hay un tema de fondo. Hay 2 demandas para conocimiento del señor Torrico que están dentro de la Asamblea con 2 proyectos de ley para poner fin a los autoprorrogados. Entonces no puede haber ningún reconocimiento por parte de la Asamblea si hay 2 proyectos de ley en discusión para echarlos a su casa, los autoprorrogados. Entonces no tiene nada que ver lo uno con lo otro. O sea, en otras cosas, está hablando cosas fuera del lugar. El tema de fondo es que las elecciones judiciales paradójicamente están en manos del Poder Judicial, a los que hay que limpiar y hay que renovar y hay que echar a sus casas. Ese es el tema de fondo y solamente son operadores del gobierno nacional. Doctor, y en este caso, esta persona que ha acudido a la justicia porque ha sido observada, tiene una hermana que es diputada, tiene un hermano que trabaja directamente en el Ejecutivo, es decir, pero ella dice, esto no puede influir en nada en mi postulación. ¿Cómo vemos esa figura? En primer lugar, casi el 80% de gente vinculada al poder, por un lado o por otro lado. ¿Qué quiere decir por un lado? Son gente que ha sido servidora pública todos los años del MAS, más de 15 años. Asesores de las cámaras, asesores del ministerio, etcétera, etcétera. Porque es la primera vez que hay una gran cantidad de candidatos y de postulantes, porque el gobierno, por ese proceso abierto que se ha presentado y que el gobierno ha mandado mucha gente a que se presente. El segundo elemento es que mucha gente de esa que está participando solamente ha entrado al proceso como operador del gobierno para demandar. La postura de Evo Morales, que dice Arce está gobernando. Este tema es clave. Han entrado, mandado para demandar, para ponerle palo a la rueda, para que las cosas no funcionen. Tienen ya su poder judicial exactamente a la medida de sus necesidades, el que va a hacer contrapeso al Parlamento. Yo coincido con Pepe de que
esto es muy difícil que haya elección judicial. Sigamos. La postura de Evo Morales, que dice Arce está gobernando a través de fallos judiciales, ¿están así y le pide que apresure el tema de las elecciones? El primer elemento es que Evo Morales va a tener muchos conflictos porque ha sido casi 15 años presidente. Va a tener muchos conflictos judiciales y va a estar en manos de ese poder judicial del gobierno y no la justicia independiente. Ese es su terror, su miedo. El segundo elemento es que no solamente en esta área el gobierno está gobernando por decreto. Ya lo hizo en derechos reales, por ejemplo. Está por decreto controlando los otros órganos. ¿Por qué? Porque derechos reales depende del Poder Judicial, que es un poder autónomo. Esto quiero tocarlo mañana porque nosotros hemos hecho un análisis de la cuestión del Poder Judicial desde la parte del dominio político y me interesa esto. Mañana se lo vamos a poner porque es muy importante que entendamos lo que está pasando con derechos reales y con la verdadera intención del gobierno. Vámonos, venimos mañana, gracias. A ese nivel